por su palabra y esperemos que el Señor nos ayude a expresarnos conforme le gustaría a Él, que nos ayude a comprender todo lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Amén. Bien. Vamos a continuar, si el Señor lo permite, con el tema que la semana pasada o el domingo creo que fue, comenzamos respecto al bautismo en agua. Amén. 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 Gloria a Dios. Por tanto, vamos otra vez a leer el texto que tomemos de referencia. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Y dice así la palabra del Señor. ¿Ven? ¿Lo tenemos? Que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Y dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. En la reunión anterior dimos comienzo a este tema intentando, pues, de la manera más sencilla, de la manera más adaptada a nuestro conocimiento limitado y de la manera más brevemente posible, explicar lo que la Biblia enseña concerniente al bautismo en agua. En el comienzo del sermón estuvimos estructurando el mensaje y digamos que estuvimos hablándolo y comenzándolo haciendo y enunciando 4 preguntas que queremos contestar a lo largo de este tema que nos corresponde, del bautismo. Una de ellas es: ¿qué es el bautismo?, la cual fue contestada el domingo pasado. Seguidamente, ¿por qué nos bautizamos? ¿Cuándo nos debemos bautizar? ¿De qué forma debemos hacerlo? Y esperamos que una vez contestadas estas preguntas, pues tengamos esa idea aproximada para poder hacer las cosas con conocimiento de causa y con conocimiento bíblico y acorde conforme a la voluntad del Señor, porque es Dios quien dictamina lo que se debe hacer, cómo se debe de hacer y cuándo se debe de hacer. ¿Estáis de acuerdo? Muy bien. Dijimos concernientemente a la primera pregunta: el bautismo es uno de los sacramentos dentro del cristianismo. La propia palabra nos enseña, por la misma raíz etimológica de la palabra bautismo, nos enseña que consiste en sumergirse completamente en agua, teñidos en agua y todas sus variaciones. Hablemos que el bautismo, conocido como purificación, aunque la palabra bautismo solo se encuentra en el Nuevo Testamento, el concepto tabal, el concepto purificarse, es algo que empieza desde atrás y tiene que ver con la limpieza del cuerpo y la limpieza del espíritu en un contexto siempre de servicio y cercanía al Señor. Cuanto más cerca del Señor, más limpios estamos. ¿Ven? Entendimos que el bautismo no es la purificación solo del cuerpo, sino también del espíritu. Y por último estuvimos diferenciando el bautismo del agua por estos bautismos que podemos confundirnos a la hora de leer las Escrituras, como son el bautismo de Juan y el bautismo en el Espíritu Santo. Y estuvimos hablando un poquito respecto a esto. En el día de hoy vamos a intentar muy brevemente contestar a una pregunta: ¿por qué nos bautizamos? ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Por qué nos bautizamos? Todo lo que uno hace en la vida, lo hace por un algo, ¿o no? Amén. Uno se abriga porque tiene frío, ¿no? Uno come por cuanto tiene hambre. Uno trabaja por cuanto tiene necesidad económica. Uno va al médico por cuanto está enfermo, etcétera, etcétera. Toda la acción tiene un porqué de esa acción. No somos seres irracionales que nos movemos por impulsos sin ningún tipo de criterio respecto a lo que hacemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos por un algo que hay detrás de esa acción. ¿Sí o no? Muy bien. Pues en el Señor es exactamente lo mismo. En las Escrituras, en los mandamientos que cumplimos, es exactamente lo mismo.
todo lo que cumplimos, todo lo que las Escrituras nos enseñan respecto a cómo tenemos que obedecer, tiene un porqué detrás del mandamiento, tiene un significado importante detrás del mandamiento, tiene un porqué respecto al beneficio, consecuencia de obedecer o no obedecer a este mandamiento, porque toda acción tiene un porqué, y más en Dios. Amén. ¿Amén? Hay una alabanza de Samuel Hernández que dice, muy famosa, a Dios no hay que, ¿cómo es? A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Y yo estoy de acuerdo que a Dios hay cosas que porque no las entienda, no tengo que no obedecer. O sea, yo como niño, mi hija, mis hijas como niños, niñas que son, hay cosas que no entienden respecto a lo que yo les digo, pero como soy su padre y entienden que quiero su beneficio, obedecen sin un pleno conocimiento respecto al mandamiento que yo les doy. Por tanto, no va ligado la comprensión absoluta para poder obedecer el mandamiento. ¿Vale? Eso está clarísimo. Hay cosas en las Escrituras que no vamos a entender. Hay cosas en las Escrituras que, es más, Dios dice algo y no da el significado del porqué. Y tiene que ser a un nivel muy alto y muy profundo de las Escrituras para comprender el significado. Pero quiero deciros que de esta comprensión de que acabamos de hablar a tener un pasotismo escritural y decir, no, es que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, quiero decir que es un despropósito, mis hermanos. Porque Dios escribió para que comprendiéramos. Amén. Dios reveló para que lo que manda, el significado del porqué, tuviera un sentido en nuestra vida, y cuando ejecutamos una acción ordenada por Dios, entendamos el porqué de esa acción. Amén. Y quiero decirte algo, a mayor comprensión del mandamiento, mayor elevación cuando lo cumplas. Sí, Por tanto, abstenerte de la comprensión te aísla de la elevación espiritual. Así que tenemos que comprender cada vez más el mandamiento para acercarnos más al dador del mandamiento y elevarnos más por medio del mandamiento cumplido. Amén, amén. Por tanto, las Escrituras, mis hermanos, están para estudiarlas, están para comprenderlas, están para entenderlas y cumplir con conocimiento de causa. Dios nos ha dado un espíritu capaz, una capacidad espiritual para acomodar el espíritu que tenemos dentro a la Escritura, que es espiritual. Esto la mente carnal no lo puede entender. Esto no es ciencia ni matemática, es vida y es espíritu. Amén. Pero nosotros, al ser regenerados y tener espíritu, podemos comprender las Escrituras, ya que el Señor nos ha dado capacidad para poder hacerlo. ¿Entendéis esto? Amén. Quería matizar esto, mis hermanos, porque de verdad que tanto no hace falta, al final la Biblia es un adorno en una estantería llena de polvo. Y eso no puede ser, mis hermanos. Amén. Amén. Por tanto, el bautismo tiene que tener un propósito, tiene un propósito y un significado que debemos descubrir, aunque sea por encima, hermanos. Aunque sea por encima. En primer lugar, hablamos un poco respecto a los motivos por los cuales no nos bautizamos. O sea, los motivos por los cuales yo me bauticé, pero no me bauticé ni por esto, ni por esto, ni por esto. ¿Entendéis lo que queremos hablar? O sea, cuando nos bautizamos, estos motivos no fueron los que me impulsaron a mí a bautizarme, y vamos a enumerarlos aquí, para que tengamos una comprensión de lo que no nos motiva para bautizarnos. ¿Habéis entendido? ¿Más o menos? Bien. Poco a poco, sí, despacio. Bien. No nos bautizamos porque el bautismo no es, mejor dicho, una manifestación pública de nuestra fe. El bautismo no es una manifestación, o sea, el bautismo no nos mueve el que haya una manifestación pública de la fe, el bautizarnos. Uno de los argumentos que se utilizan para hablar del porqué del bautismo es porque el bautismo manifiesta mi fe delante de Dios, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Por tanto, el bautismo se dice que es para manifestación pública de nuestra fe.
en toda congregación, cuando uno se bautiza, ese acto tan solemne y tan increíble hace que delante de todos los hombres haya una confesión y una manifestación pública de la fe. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Este texto pareciera que hablara de una confesión pública, ¿cierto? Pero aquí, en primera instancia, no está relacionada esta confesión con ningún tipo de bautismo. Cuando habla Pablo en Romanos 10, no está ligando esta confesión pública a un bautismo, sino que está hablando del puro evangelio. El que creyera en el evangelio, el que confesara que Jesús es su Señor, que murió y resucitó conforme a las Escrituras, este será salvo. Así está hablando este texto. No tiene ligadura con el bautismo en este contexto. Y no solo esto, sino que no está confesando públicamente los pecados, sino que la confesión es una confesión hacia Dios y hacia lo que Dios ha hecho con él. ¿Entendéis? No es una confesión en horizontal, sino en vertical, mis hermanos. En el bautismo de Juan vemos un paralelo, que aunque son contextos diferentes, un paralelo. En Mateo capítulo 3, verso 6, en el Evangelio de Mateo, el bautismo de Juan lo vemos aquí, y vemos a Juan que dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta vez sí que estamos en un contexto de bautismo. Un bautismo no en agua en el nombre de Jesús, sino el bautismo de Juan, que hablemos la semana pasada respecto a esto. Pero ¿ustedes creen que Juan estaba ahí, todo el mundo fila, y Juan, cual cura y confesionario, pasaba uno a ver, hijo mío, ¿qué pecados tienes? Y empezaba, pues yo hice esto, y ¿cómo? No hacía eso. La gente, cuando dice que confesaba sus pecados y se bautizaba, era que confesaba sus pecados en arrepentimiento hacia Dios. Porque cuando uno escucha el mensaje del Evangelio, escucha el mensaje de arrepentimiento, viene en él, en el corazón, ese espíritu que convence, se contrista y al instante, sin pronunciar palabra, ya está confesando con su actitud los pecados cometidos. Por supuesto que tiene que decir esto es así y esto es así a Dios, pero no era una confesión pública. Aquí la gente no empezaba con un cartel, oye, yo soy esto, o yo soy aquello, y los bautizaba. No fue así. En Lucas capítulo 12, verso 8 y 9 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Este contexto sí que tiene que ver con una confesión pública, pero no en un contexto de bautismo, sino en un contexto de persecución. O sea, cuando uno es perseguido en aquel tiempo, todo el mundo era perseguido, y decir que eras creyente en Jesús, no veas la que te formaban, pero resulta que eras perseguido, te cogían, crees en Jesús, y si tú por miedo decías, no creo, Jesús no te confesaría delante de su Padre, ni de los ángeles. Pero en cambio, si tú decías, sí creo, a pesar de las consecuencias de tu confesión, Jesús confesaría tu persona delante de su Padre y delante de los ángeles. Por tanto, esta confesión, aunque es pública, no va ligada a un bautismo tampoco. Mis hermanos, no hay en ningún sitio que yo haya podido encontrar, puedo equivocarme, rectificamos, gloria a Dios, pero no he podido encontrar en ningún sitio un mandamiento respecto a que el bautismo tiene que ser público. Simplemente el bautismo tiene que obedecerse. El mandamiento es bautízate, no bautízate públicamente. ¿Quieren pruebas? Puedo tirarme toda la tarde hablando de pruebas. Por ejemplo, dice que Felipe, el evangelista, vete aquí, que hay uno con un carro que está leyendo no sé cuántos, y estaba leyendo el Isaías y no entendía. ¿Entiendes lo que lees? Todos conocéis la historia. Bueno, si alguien no me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? ¿De quién habla este? ¿De otro o de sí mismo? Empieza Felipe, se sube al carromato, empieza a predicarle con base en Isaías, impresionante, y dice, yo creo en este que tú me dices. Por tanto, hay algo aquí, pide que sea bautizado. Felipe dice, absolutamente nada. Habían grandes escenarios, habría multitudes de iglesias, estaba preparado todo el mundo, los hierros del mercado, las paradas, todo el mundo delante, nada.
Amén. Porque no hace falta público. Amén. El público es Él. Amén. Pero no solo este, si es que hay tantos. El carcelero, en la cárcel de lo más profundo empiezan a cantar alabanzas y se derrumba todo y se creen que todo el mundo se ha jugado, se quiere quitar la vida. Pablo dice, no nos hemos ido, estamos aquí, temoroso del Señor y creyendo en que ese Dios era el Dios verdadero. Dice que creía, le predicó a esa casa y cuando les predicó a esa casa, ¿qué hicieron? Creyeron y todos fueron bautizados. ¿Dónde está? No, espérate, que cada cierto mes vamos al lugar y no, te bautizo ahora mismo, porque no hace falta público. Pablo iba en dirección con cartas para llevar presos a todos aquellos que confesaban que Jesús era el Mesías, y de camino hacia Damasco les aparece Jesús glorificado, se cae al suelo, se queda medio ciego, lo tiran en una cama, viene Ananías. Y cuando viene Ananías, le pone las manos, ora por Pablo, se le caen las escamas y dice, y al instante de ser bautizado, comenzó a predicar. ¿Cuándo? A ver, si alguien tenía que manifestar públicamente su fe en Jesús era Pablo. No, es que tienes que manifestar públicamente. Pablo, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Jesús, ¿quién mejor que Pablo que públicamente se bautizara para que todo el mundo lo viera? Pero no, Ananías lo bautiza y al momento sigue predicando. Porque el bautismo no es para una confesión pública de la fe. Simplemente hay que bautizarse. Ahora bien, en absoluto quiero decir que es perjudicial, sino todo lo contrario, es beneficioso para el cuerpo del Señor que públicamente se demuestre nuestra fe. Amén. O sea, que cuando uno públicamente, no quiero decir, para que me entiendan, quiero decir que bautizarse públicamente no es una obligación, ¿vale? Pero hacerlo es un beneficio. Amén. No es obligatorio. Si alguien entra por la puerta aquí quebrantado y llora y aquí hubiera un río aquí en medio, lo bautizamos, no hace falta público. Si tú estás por... no hace falta público. Pero si lo hacemos, es un beneficio. Pero recuerda esto, y que se te quede grabado en el corazón. Los actos públicos, los grandes eventos, las grandes festividades, los grandes acontecimientos son buenos y tenemos que marcar la diferencia. Pero ¿sabes cuándo manifiestas tu fe públicamente? En tu día a día. Cuando crees que nadie te ve, cuando estás trabajando, cuando estás en tu casa. La fe se la demuestras a tu marido que está contigo, a tu mujer que está contigo, a tus hijos, a tus vecinos, a tus hermanos. Es el día a día lo que tienes que manifestar. Amén. No un acto ceremonial y punto. No, es que yo me bauticé delante de Dios y de los hombres. Sí, y al día siguiente, ¿qué hiciste? Que gloria tenga su nombre. Amén. Por tanto, no nos bautizamos simplemente porque tengamos que manifestar nuestra fe por el bautismo públicamente, aunque es un beneficio y no es perjudicial, sino beneficioso en el nombre del Señor. ¿Hasta aquí lo hemos entendido? Amén. Quiero intentarlo, hablar más tranquilo. Esta es importante, la más importante y la que tenemos que aclarar bien, aunque yo sé que todos lo sabemos, pero tenemos que entenderlo. No nos bautizamos para ser salvos. ¿Repito? No nos bautizamos para ser salvos. ¿Amén? Ciertas ramas del cristianismo tienen en su teología soteriológica incluido el bautismo como requisito indispensable para la salvación. Hay ciertas ramas que lo son. Yo he podido leer, escuchar, concerniente a esta doctrina, a los unicitarios pentecostales, hombres con un conocimiento bíblico muy profundo, hablándote respecto de este tema con mucho convencimiento, con mucha fe al respecto y con muchos argumentos y
muy efusivamente. Los he visto hablar y los he escuchado predicar y he atendido lo que decían. Por ejemplo, cogen Hechos, capítulo 2, verso 28, el que hemos leído: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos hermanos, al leer este texto, entienden algo clarísimo, que este bautismo es para salvación, como bien dice el texto. Leen Marcos capítulo 16, verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estos hermanos toman este texto, por tanto notan que tanto el creer como el bautizarse son requisitos indispensables para la salvación. Yo tengo que admitirles algo: cuando uno lee estos textos fuera de contexto, solo este texto y el otro, te da a entender lo que estos hermanos hablan. Si yo les leo: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿qué estoy hablando? Si yo te digo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿qué te estoy diciendo? Si no tengo contexto, no tengo escritura, están diciendo exactamente lo que literalmente dicen los textos. Pero hablando un poco del tema, tomando forma, contexto, porque la escritura no se puede interpretar en base a textos sueltos, sino que todo está entrelazado, encadenado, desde el Génesis al Apocalipsis. Dentro de esta panorámica total podemos dar una solución y contrarrestar esta doctrina para poder entenderla mejor. Por encima, muy por encima, mis hermanos. Mirad, solo con hacer, y esto vamos a intentar hacer memoria de doctrina básica, que esto tenéis que saberlo todos, sí o sí. Solo con hacer memoria de la doctrina básica concerniente a la salvación, este argumento cae por completo. Doctrina básica de salvación. ¿Por qué somos salvos? Amén. Por gracia y por la fe. O sea, salvos por gracia mediante la fe. Amén, mis hermanos, así es. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Este versículo os lo tenéis que memorizar. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que no hay posibilidad alguna de que yo vaya sumando mandamientos para que al final la totalidad de los mandamientos me dé acceso al cielo o no. Porque no son mis obras la que me salva, sino la gracia, la cual alcanzo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otra posibilidad. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia mediante la fe. Por tanto, si el bautismo, el cual es un mandamiento, el cual es una obra que yo tengo que cumplir, es indispensable para la salvación, ya no es por gracia, sino por obras. Porque hay implícita una obra que necesita de mi parte para poder dar acceso a dicha salvación. Pero no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Solo Jesucristo, Señor nuestro, lo hace posible. Amén. Solo Él, solo la cruz te salva y me salva. Amén. Por más de 150 veces en el Nuevo Testamento está este concepto de que la fe es el requisito para ser salvos. Leemos en Tito capítulo 3, verso del 4 al 7. Me dejan seguir un poco más, ¿no? Amén. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento, escucha, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, tuviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Notan que el lavamiento en agua no es el lavamiento por el bautismo, sino que por causa de mi fe y en consecuente gracia recibida, soy purificado, lavado por el Espíritu Santo por dentro. Amén. Amén. Salvos por gracia.
mediante la fe, la que propicia lo que verdaderamente me regenera, el lavamiento interno por medio del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo en mí. Amén. Por tanto, no es el agua lo que salva, sino la gracia mediante la fe. El bautismo en sí no es determinante para la salvación. Lo que sí que es determinante es el bautismo interior en el Espíritu, en consecuencia a una fe genuina. Tenemos que notar que el agua externa, mis hermanos, aunque todo tiene una conexión, ya hemos hablado de, no tengo que decirlo, ya lo sabemos, todo acto externo tiene una connotación interna, todo va ligado, no somos dos personas, somos una. Y lo físico trasciende a lo espiritual y lo espiritual trasciende a lo físico, pero yo creo que me entendéis cuando hable esto. Tenemos que notar que el agua externa no limpia la suciedad interna. El agua externa, lo de fuera, no te limpia por dentro. Por mucho que tengas dentro, por mucho que te laves, no te vas a limpiar por dentro. ¿Amén? Amén. Mateo 23, 25 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Fariseos de prestigio, hombres con filacterias ensanchadas, deseosos de estar en las primeras filas, de hacer las oraciones más grandes, y estas personas se la pasaban también purificándose y salían resplandecientes físicamente, pero viene el Señor que sabía todo lo que había en los corazones de ellos y no veía la limpieza externa, sino la interna, y viéndolos blancos por fuera le dijo: «Vosotros podéis estar blancos por fuera, pero sois sepulcros blanqueados». Un sepulcro blanqueado era una tumba pintada por fuera, pero con muerte por dentro. Amén. Pero bueno, se podría argumentar, bueno, es que estas personas se purificaban, y estamos hablando de la purificación del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces esto no cuadra. Estas personas no se bautizaban en el nombre de Jesús, por tanto no estaban purificados como toca. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 8, verso del 18 en adelante. Dice: «Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Un hombre que escucha el mensaje del Evangelio, cree porque ve todo el mundo volando por los aires, era un mago, hacía cosas raras por allí, por las aldeas, y a todo el mundo tenía engañado, pero viene la gente con el poder de la palabra, el poder del Evangelio, bautizando, llenos del Espíritu Santo. La gente veía, Simón vio los dones y dijo: «Esto lo necesito yo, dime cuánto quieres, que te lo compro». Y Pedro le dice: «Ay, te he visto el corazón, tú tienes un corazón corrompido». Por tanto, ¿se bautizó Simón en el nombre de Jesús? ¡Claro que sí! Pero se pegó un chapuzón que solo limpió la suciedad del día, pero no le limpió la corrupción por dentro, ya que Pedro le dijo: «En miel de amargura estás, arrepiéntete». Porque no es lo externo, porque el bautismo por las aguas no cambia el interior, el bautismo por las aguas es la consecuencia del cambio interno. Amén. Amén. ¿Entendéis? Amén. El agua externa no es lo que purifica, sino ser limpios por su gracia mediante la fe. Noten tantos textos que hay. Proverbios 22:11, el que ama la limpieza de corazón. Salmos 24:4, el limpio de manos y el puro de corazón. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, dice el Señor, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Creéis que estaba diciendo duchaos? Limpiaos por dentro, decía el Señor a su pueblo. Salmo 51:7, David clamaba y decía: «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más y seré blanco como la nieve». No estaba hablando que le limpiara y le frotara por fuera, sino que
Ezequiel 36:25, qué texto, mis hermanos, qué promesa. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Amén, amén. Verdaderamente debemos creer que toda esta limpieza no se refiere simplemente a un bautismo por fuera, a algo externo, sino que tenemos que entender que todo tiene que ver con el bautismo en el Espíritu, la sanidad y purificación interna, mis hermanos y mis hermanas. Cuando tuve el privilegio de estar en Israel, después de estar orando en el muro durante mucho tiempo, salimos de allí y antes de salir en la plaza esta que hay del Kotel, habían un montón de en medio de su pueblo cantando alabanzas, unas alabanzas preciosas y danzando al Señor. Y yo pregunté, ¿qué es lo que cantan? Porque cantaban en hebreo. Y me dijeron, porque decían, Hashem es mi mikveh, Hashem es mi mikveh. Y yo les decía, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué están diciendo? Están diciendo que Dios es mi purificación. Amén. Dios es mi purificación. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla y trata con el pueblo, hasta su pueblo allí, sin necesidad de tener identidad con el Mesías, entiende que la palabra desde el principio, la purificación, no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. Este texto está sacado, esta canción y alabanza está sacada de Jeremías 17, 13 y muchos otros textos más, que dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor, dice, manantial de aguas vivas. O sea, cuando Dios te purifica, es como si te sumergieras en el manantial que es Él. Te sumerges en Él. Por tanto, el bautismo en agua no es lo que salva, mis hermanos, sino su gracia y la purificación interna por dentro, mis hermanos, en el nombre del Señor. Recibir al Espíritu y ser salvo precede al bautismo. Recibir el Espíritu y ser salvo precede al bautismo, no es después. No es que yo creo, escucho el mensaje y hasta que no me pasan por las aguas no recibo el Espíritu Santo y no puedo ser salvo. Sino que creo y al instante en cuanto me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo, soy purificado por dentro, recibo al Espíritu Santo, me constituyo casa de Dios y soy salvo. Y en consecuencia me bautizo. Amén. Atendamos este texto. Hechos 10, 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Si el bautismo en agua es lo que hace que reciba el Espíritu Santo y después sea salvo, ¿cómo es posible que en este texto y en este acontecimiento estemos viendo a gente llena del Espíritu, otro Pentecostés al poco tiempo, hablando en lenguas, profetizando, y en consecuencia a ese bautismo en el Espíritu y a esa salvación, Pedro exclama, ¿podremos evitar su bautismo? No, bauticémoslos. Porque es la consecuencia natural y no la causa. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros escuchad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Notan? ¿Dónde está el bautismo?
habiendo escuchado de la palabra, el evangelio de vuestra salvación, creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio es el que tiene poder y el Espíritu toma ese mensaje para convencer de pecado, de justicia y de juicio, y al instante eres salvo. No necesitas esperar a pasar por las aguas para salvarte. ¿Cómo fue salvo el malhechor de la cruz? Le tiraron un cubo de agua desde abajo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Crucificado. No tenía opción de nada. Estaba ahí. ¿Qué podía hacer? Señor, descuélgame y bautízame porque me pierdo. No, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque no se trata del bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu, mediante la fe, alcanzando la gracia del Señor. Presta atención a lo siguiente y permítame reiterar en esto, porque tenemos que estar instruidos en esta doctrina. Presta atención a lo siguiente: si el bautismo es tan imprescindible para la salvación, ¿por qué el apóstol Pablo no le da importancia en ese contexto? Porque no se la da. Primera de Corintios capítulo 13, verso 16. Noten que hablo en ese contexto, porque el bautismo tiene muchísima importancia. No estamos denigrando el bautismo en agua, estamos poniéndolo en su lugar. Y cada cosa en su lugar tiene la elevación perfecta. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, verso 13 al 16 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Dice, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuese bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Y ahora dice, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, este contexto, ¿qué denota? Denota que Pablo, aunque le da importancia al bautismo, no lo pone como prioritario para la salvación, porque si no, como Pablo diría, no sé a quién he bautizado. Si Pablo iba predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿cómo que no se acuerda de los bautismos si son para salvación? No se acuerda porque verdaderamente no son así. Es imprescindible, pero no indispensable para la salvación. Pero es que el verso que le sigue, el verso 17, es el más fuerte. Dice, pues escucha lo que dice Pablo. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amén. Por tanto, si el bautismo es necesario para la salvación, ¿cómo Cristo le dice a Pablo que no te mando a bautizar? Te mando a predicar el Evangelio. Amén. Porque no se trata de pasarte por agua, se trata de que creas en el Señor Jesús. Amén. Aleluya. ¿Es importante el bautismo? Sí. ¿Lo es para la salvación? No. Por tanto, con este contexto, llegados hasta aquí, y con esta breve información al respecto, leamos otra vez estos textos que toman como referencia. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En base a lo aprendido, que acabamos de escuchar y leer, este texto no pretende pronunciar un orden. O sea, este texto no está para que entendamos un orden específico, correlativo, sistemático, que lleva a la salvación. O sea, arrepiéntete, bautízate, recibe el Espíritu Santo y sé salvo. Ya que entendemos que hemos visto no solo que la gente muriendo sin necesidad de bautismo era salva, sino que gente sin necesidad, que no tenía, o sea, no estaba al extremo de morirse, la gente no lo bautizaba como algo indispensable, sino que le predicaba el Evangelio, recibía el Espíritu Santo y después eran bautizados. Por tanto, en contexto global, ¿cómo entendemos este texto? Simplemente aquí, Lucas el Evangelista escribe Hechos de los Apóstoles e intenta enseñar aspectos imprescindibles en obediencia del cristiano, pero no una orden sistemática para salvarte. ¿Cómo te da la respuesta a esto? ¿Por el texto en sí? No, sino por un estudio más amplio de la Escritura. ¿Qué haces cuando tomas panorámica? Lo ves todo muchísimo. Amén. Amén.
Pero dice Marcos 16, lo tenemos aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aunque respecto al final del Evangelio de Marcos, a partir del verso 9 al 20, del capítulo 16, hay controversias porque los manuscritos, tanto el Vaticano, el Sinaítico como el Alexander, no están, o sea, entienden como el Marcos corto y el Marcos largo. En fin, una serie de cosas que no tienen relevancia y sería un poco complicado hablar de esto, y no hace falta usar esta parte de la enseñanza para poder explicar esto, ya que todo sería más difícil y problemático en sí mismo. Y porque el contenido del verso 9 al verso 20 del capítulo 16 de Marcos no va en contra en absoluto de nada de las Escrituras, por tanto lo podemos entender así. Pero aún así, este texto en ningún momento habla del bautismo en agua. Marcos 16 en ningún momento habla del bautismo en agua. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hemos leído un montón de textos respecto a que el bautismo en agua nos salva. ¿Qué salva? El bautismo en el Espíritu. Por tanto, este texto, ¿qué es lo más probable que pueda ser? ¿Bautismo en agua o el que creyere y en consecuencia fuere bautizado en el Espíritu? Este será salvo. El que fuese regenerado en el Espíritu, este será salvo. Marcos 16 otra vez, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Notan el contexto? O sea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro, necesitas bautizarte para la salvación. Pero fíjate en la contrarresta. Dice, el que no creyere, tendría que seguir diciendo, y el que no fuere bautizado será condenado. Pero no dice eso, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y ahí dice, el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque lo que te condena no es no bautizarte, sino no creer. Porque sin creer no puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Por tanto, el mensaje te llega, crees, te arrepientes, viene el Espíritu Santo en ti y eres salvo. Amén. Por eso probablemente podemos equivocarnos. Bueno, quizá a lo mejor esté hablando del bautismo y tenga otra explicación, pero esta es a mí la que más me convence. Amén. Bautismo no en agua, sino en espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Porque aunque el bautismo, aun siendo importantísimo, mis hermanos, no es un requisito indispensable para la salvación, sino la fe que te da acceso a su gracia es lo que te salva. Dicho esto, si me dejáis, por favor, 10 minutos termino esto, porque si no se queda colgado aquí y no... ¿Vale? 10 minutos. Llevamos 3/4 de hora, 10 minutos más y terminamos. Dicho todo esto, y sabiendo los motivos, porque era más importante decir el por qué no que el por qué sí, o igual de importante. Dicho esto, y sabiendo los motivos de los cuales no nos bautizamos, hablemos de los verdaderos motivos que nos mueven a bautizarnos y por qué el bautismo es importante para nosotros. Voy a tardar muy poco. Tenemos que entender que el bautismo es un mandamiento que todo cristiano y cristiana tiene que cumplir, ¿sí o no? Amén. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:28. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos textos más? Hemos leído un montón de textos. Es un hecho irrefutable de que el bautismo es un mandamiento directo del Señor, el cual todo cristiano debe cumplir. Por tanto, toda orden del cielo debe de ser cumplida. Y toda orden del cielo que no es cumplida, es desobedecida, es pecado. Porque toda desobediencia es pecado. Por tanto, de la misma manera que antes hemos dicho que el bautismo por agua nos salva, y el bautismo por agua no es indispensable para la salvación, obedecer sí es indispensable. Pero no porque tus obras te salven, sino porque tu obediencia valida la fe que te ayuda a alcanzar la gracia que te salva. La fe sin obras es... Por tanto, si yo presento una fe muerta, no puedo acceder a la gracia que me salva.
Por tanto, la obra, incluida el bautismo, no me salva, sino que valida mi fe. Por tanto, un cristiano que diga que es cristiano y no quiera bautizarse, no que no pueda, no que sea el malhechor de la cruz crucificado, no que no le haya dado tiempo, no, que no quiera, diga yo no quiero bautizarme porque a mí no me da... Esa persona que le sale eso de dentro no está validando su fe por cuanto se cierra en banda en cumplir un mandamiento que está claro y específico en las Escrituras. Por tanto, en negativa a cumplir el mandamiento, no obedece. Por tanto, ¿qué pasa? Que su fe no es genuina. ¿Y qué sucede? Que no alcanza la gracia. ¿Y qué sucede? Que no puede ser salvo. Estás diciendo, Andy, que alguien que no se bautiza se va al infierno. En el contexto adecuado y en el momento adecuado, de la manera que tenemos que analizar cada caso, si hay una... Hermanos, resumiendo, no es normal que un cristiano no quiera bautizarse. ¿Puede entenderlo? Es imposible que una persona regenerada no tenga deseos de pasar por las aguas. Es imposible, puede estar confundido, puede tener una mala información, puede tener temor, mil cosas pueden pasar, pero que se cierre en banda y digo, yo no me va, a mí no me hace falta, como Constantino, que lo dicen que es cristiano y se bautizó antes de morir muerto de miedo. ¡Mentira! Un impío adorador al sol. Pues no hay gente que a lo mejor sea impía adorador al sol, pero quiere pecar y satisfacer sus deseos, por eso no quiere bautizarse e implicarse con la verdad del Evangelio. O otros, que es peor, se bautizan para ponerse una careta y hacerse llamar cristianos cuando no lo son. Pero dicho esto, esto es indispensable para la salvación, el obedecer. Mis hermanos, el bautizarse debe ser un deseo, como hemos dicho, natural en todo cristiano. Por tanto, nosotros nos bautizamos por obediencia, ya que el bautismo es un mandamiento de Dios. Primer punto por el cual nos bautizamos, por obediencia. ¿Sabes por qué os vais a bautizar, mis hermanas, el próximo día? Porque teméis a Dios y en consecuencia, temer a Dios, ¿qué es? Todo aquel que teme a Dios guarda sus mandamientos. Nos bautizamos no solo por obediencia, nos bautizamos por identificación con el Señor Jesucristo. Un cristiano se bautiza por identificación con el Señor Jesucristo. Como ya dijimos en su momento, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento de pecados. Juan predicaba para arrepentimiento de pecados y la gente no había ningún tipo de conexión con nada específico con Dios, por supuesto, y con su Espíritu, por supuesto, pero nada en específico y menos en el Señor Jesús. Pero el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, no solo es por arrepentimiento, que está implícito y es lógico. Uno tiene que arrepentiros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. El bautismo en el Señor Jesús por agua es en arrepentimiento más identificación con aquel nombre en el cual te bautizas. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Todos aquellos que se bautizan en el nombre de Jesús quedamos ligados a Él. Amén. Quedamos pegados a su persona. Quedamos pegados a su Espíritu. Cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, estás identificándote con Él de tal manera que admites que es el Mesías prometido por las Escrituras, que admites que la profecía cumplida se cumplió, valga la redundancia, en Él, que es el Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Verbo de vida, que te salvó. Ser bautizados en Cristo es como estar inmersos en Él. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando que a veces se utiliza el bautismo en agua? ¿Qué es el bautismo en agua sino una sumersión? Sumergirte, una inmersión, perdón. ¿Y cómo entendimos esto, como lo enseñaban las Escrituras, cuando eres bautizado en el Espíritu? Sumergido en el Espíritu. Hace una semejanza, toma el bautismo, que es literal sumergirte, y dice bautizados en el Espíritu, porque es sumergirte en Él. También hablemos de sumergirte en los padecimientos, ¿os acordáis? Amén. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. De Cristo estáis revestidos. No estás a un lado, no estás detrás. No estás delante, no estás abajo, ni de lejos, ni de cerca. Estás revestido por Él. Aleluya. Por eso, cuando el Padre te mira, Loli, no te mira a ti. Ve a Cristo. Amén. Ve
a su Hijo. Amén. El Señor nos mira y no nos ve a nosotros, lo ve a Él. Por tanto, cuando somos bautizados, nos bautizamos en identificación con Cristo y al momento somos revestidos por Él. Amén. Te alabo, Dios. Revestidos por Cristo. Al identificarnos con Él, no solo nos identificamos con lo que Él es, sino con lo que Él hizo, mis hermanos. Romanos 6, 3, 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, escucha, esto es importantísimo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Todo esto, en esencia interna, tiene que ver con el bautismo en el Espíritu, que manifiesta la evidencia externa que tiene que ver con el bautismo en agua. Por tanto, cuando nos identificamos en Cristo en la inmersión en agua, estamos proclamando que lo mismo que le pasó a Cristo, de la misma manera que Él murió y resucitó, así nosotros morimos y resucitamos en Él. Morimos y resucitamos en Él. Si analizamos el bautismo, ¿qué es? Conforme te caes al agua es muerte. Te sepultas del todo, te sumerges del todo, sepultura. Y cuando subes del agua, resurrección. Y si Cristo resucitó de los muertos con cuerpo glorificado para gloria de Dios Padre, nosotros, cada uno de nosotros, y las mujeres que se van y los hombres que se van a bautizar en un futuro, morirán y tipificarán lo que le ha pasado por dentro, que murieron en su carne, pero ahora son vivificados en el Espíritu, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dijo Pablo y lo enunció así: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así pues, ¿por qué nos bautizamos? No lo hacemos por manifestar públicamente nuestra fe, no lo hacemos para ser salvos, sino que ¿por qué lo hacemos? Por pura obediencia a sus mandamientos y para identificarnos con Jesucristo como nuestro Mesías, Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.